Buenas noches, soy Jairo Gallego, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Grupo 36, en el curso de caracterización de contaminantes atmosféricos, en el tema de clasificación de contaminantes atmosféricos. Ubicación de la fuente de contaminación la tenemos en la India, país de la India, el principal productor de las fábricas de ladrillos a nivel mundial. Colocamos como ejemplo su ciudad Ahmedabad en el estado de Gujarat. Es de anotar que este país, pues como tal, produce 250.000 millones de ladrillos al año, millones de ladrillos al año, lo que cuenta pues con más de 100.000 hornos para la fabricación de los mismos. En su diagrama de flujo pues tenemos la materia prima, que son escombros de edificios derrumbados, arena de río, tenemos residuos de ladrillo de hormigón, tenemos residuos de cascarilla de arroz, gravilla, y este tipo de materias primas como tal pasan a un alimentador de caja, que es un suministro cuantitativo de las materias primas después, antes de la trituración y después de la trituración y después del retiro de polvos. De ahí pasa por una cinta transportadora, la trituradora de rodillos, que es un dispositivo que, valga la redundancia, tritura todas las materias primas. De ahí pasa a un mezclador de doble eje que mezcla, valga la redundancia, la arcilla pues con las materias primas. Posteriormente pasa por una cinta transportadora a un extrusor de vacío, que es el que le da la forma del ladrillo como tal, lo que se necesita, si necesita que sea hueco o no. Después de ahí pasa pues a una máquina de configuración automática que los apila y los pasa a los túneles de hornos, ya sea al túnel horno o al horno Hoffman, que es donde más se produce la contaminación durante el proceso en el diagrama de flujo, lo que se pudo notar con el grupo, ya que pues ahí se utiliza muchísimo fuego para poder cocinar los ladrillos. Posteriormente se pasa al empaque, revisión y almacenamiento del mismo, para su posterior distribución. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Buen día, mi nombre es Eliana Gravito. En esta parte vengo a hablar sobre el tipo de consumo de combustible en sustancias químicas implicadas en el proceso de la realización de los ladrillos. Utilizamos el carbón como materia prima para la cocción de estos ladrillos, la gasolina para el transporte de las materias primas para el proceso de los ladrillos y el diésel para el transporte de los ladrillos y su posterior distribución. El listado de contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente son el dióxido de carbono, el material particulado, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Estos se emiten principalmente en el proceso de cocción de los ladrillos. Según los datos que nos daban, basado en un estudio que hicieron a 17 hornos de ladrillos, encontramos que el material particulado emitido es de 0,94 millones de toneladas al año, el monóxido de carbono de 3,9 millones de toneladas al año y del dióxido de carbono 127 millones de toneladas al año. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Didiana Martínez, estudiante del curso de caracterización de contaminantes atmosféricos. El tema a tratar son los estándares de emisión admisibles tanto en la legislación colombiana como en la legislación de la India. Para la legislación colombiana hablamos de la resolución 909-2018, que establece los estándares admisibles para los contaminantes del aire en fuentes fijas. También encontramos la resolución 610 de 2010, que nos habla de las normas de la calidad del aire y el cumplimiento de las mismas. En este caso vamos a hablar de los siguientes contaminantes. El SPM, que su límite en la legislación colombiana es de 250. El SO2 de 550. El CO de 550. El O2 del 18%. El PM2.5 del 26.8%. Y NOx del 550, lo anterior basándose en la resolución 909 de 2018. Para la India nos basamos en lo que ordena la Organización Mundial de la Salud. Encontramos los siguientes contaminantes. Para el MP2.5 el límite es 10, para el MP10 el límite es 20, para el O3 el límite es 100. Para el NO2 el límite es 40, para el PM2.5 el límite es 20. Y hablando del dióxido de azufre,
según la Organización Mundial de la Salud es de 20. Gracias. Bueno, límites admisibles para la fabricación de ladrillos, comparando con los estándares de que los contaminantes que genera este proceso son dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, el ozono, contaminación por partículas, partículas suspendidas totales y el monóxido de carbono. Y se hizo un análisis grupal, cual observamos que hay estándares muy altos en la India para el dióxido de azufre, material particulado 2.5 y para las partículas suspendidas totales. Pero resulta que límites admisibles del ozono son un estándar normal que el de Colombia. Pero hay de que resulta que en la India para el dióxido de nitrógeno manejan un estándar más bajo que en Colombia. También en la India se le hizo un estudio a los hornos y llegamos a la conclusión de que el horno BSKB era como el mejor que manejaba los estándares, poco más bajos en contaminación, por lo que generaba menos material particulado. También determinamos que el proceso de la elaboración del ladrillo, el que más contaminación genera, es la cocción. Este emite material particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono, siendo entonces allí donde se debe mejorar e implementar mayor la tecnología que aprovechen el combustible que lo hace funcionar a un 100%, evitando así entonces las emisiones al medio ambiente y generando mejor economía.